El problema que tuvimos en 2019 hacia adelante es que Julio Velarde, desde el BCR, él desató la inflación al 10%. Él, eso está probado objetivamente, acá está. ¿No? Acá está. ¿No? Al desatar la inflación, el 10%, el PIB cayó. Más, ¿no es cierto?, el otro factor exógeno que fue el asunto del COVID. Entonces, en 2019, la economía fue objeto de esta medida desestabilizadora. ¿Por qué? Como consecuencia de la oferta monetaria, ¿no? Incremento de oferta monetaria más o menos 100.000 millones de soles que se le dieron a las grandes corporaciones. Esta medida inflacionaria, ¿no es cierto?, generó que se incrementen los precios de los productos. Entonces, si continuaba esta misma política, con ese mismo nivel de crecimiento económico del 3, 4, 5% del PIB, hasta ahora deberíamos tener 9, 8, 7% de inflación. Pero, ¿qué se le ocurrió? La idea más ortodoxa, pues, en economía, ¿no? ¿Cómo tú combates la inflación del 10%? Tú provocaste la inflación, o sea, tú le metiste inflador a la economía del país, desestabilizaste los precios, ¿ya? Y lo que se le ocurrió a él, ¿no es cierto?, es, para combatir esto, es recesar la economía. ¿Qué cosa significa recesar la economía? Recesar la economía es incrementar las tasas de interés de referencia. La subió hasta el 7.5%. ¿Por qué subió las tasas de referencia? Ustedes dirán, ¿cuál es la razón? Los bancos las cajas comenzaron a pagar más intereses. Lo hizo para secar la economía, ¿no? Esos 100.000 millones de soles que había impresos de más, tenía que otra vez capturarlos, tenía que otra vez recogerlos. ¿Y de qué manera? Aumentando las tasas de referencia. Para aumentar la tasa de referencia, la gente que tenía plata los colocó en los bancos, compró bonos, los colocó en las cajas. Pero tú, al incrementar la tasa de referencia, ¿sabes lo que hiciste? Y eso es lo que no entienden estos neoliberales. Encarecieron, ¿no? El costo del crédito. El costo del crédito aumentó. O sea, para un pequeño empresario, los costos de tener un préstamo para ampliar su planta, su fábrica, están por encima del 80, 90, 100%. Entonces, ¿qué empresario, les pregunto, en el país va a invertir si su margen de ganancia es 20, 25, 30% y va a pagar 80% de intereses? Ninguno, pues, por eso que no quieren invertir. ¿Ya? No van a invertir mientras no baje la tasa de interés de referencia. Ahorita está en un 5.5%. Pero es un arma de doble filo. Si tú bajas la tasa de referencia, ¿no? Si tú bajas, o sea, es al revés, si tú bajas, ¿no?, la tasa de interés, por ejemplo, si lo bajas tú al 2%, automáticamente se produce el fenómeno inverso. Los empresarios, los pequeños empresarios van a ir a los bancos, van a pedir créditos, o sea, va a aumentar los créditos, porque los créditos bajarán pues a un 40% de interés, ¿no? Esto ya es manejable. Y cuando tú generas mayor producción, vas a generar más inflación. O sea, vamos a regresar a la inflación del 10%. O sea, no tienes alternativa. Si tú subes, ¿no?, vas a recesar la economía, el costo del crédito va a ser mayor. Si tú bajas la tasa de interés, por eso que no la quiere bajar todavía, ¿no? Del 7.5 bajaba a 7, 6.5, 6,
está en el 5.5. Pero a ese ritmo los empresarios todavía no van a invertir. Los empresarios van a invertir cuando la tasa caiga al 2%, cuando la dejen al 2%, ahí recién van a tomar créditos. ¿Ya? Ahí se van a aventurar, digamos, a ampliar sus fábricas, a importar maquinarias, porque las tasas de préstamo van a bajar. Entonces, si se produce ese fenómeno, si el crédito se abarata, automáticamente va a haber más producción, más oferta y se va a generar más inflación. Y vamos a regresar al 2019. Entonces, lo que ha hecho en estos momentos Velarde, la salida más torpe, ¿no? Recesar la economía. ¿No? ¿Qué cosa significa regresar la economía? Pues significa bajar la producción, ¿no? Cerrar las fábricas, ¿no? Disminuir consumo, disminuir oferta. Entonces, por eso que hay menos empleo, por eso que las fábricas, no hay trabajo en las fábricas. No necesitan porque la producción está en caída. ¿Qué hacer entonces? Fíjense, ese es el manejo autónomo de Julio Velarde. ¿Qué efectos ha producido en la economía? Efectos devastadores. Porque esto es BCR, pero acá está el MEF, ¿no es cierto? La economía implica dos brazos. El MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y el BCR. BCR es política monetaria. El MEF es política económica, política fiscal. Ustedes se acordarán, los 3, 4 o 5 ministros de Economía que hemos tenido en los últimos años se han roto la cabeza para hacer esos planes de reactivación, ¿no es cierto? Planes de reactivación productiva, Punche, Perú y todas esas cosas, pero esos planes no van a funcionar mientras tenga esta política monetaria. O sea, Velarde les ha saboteado a los ministros de Economía todas las posibilidades de generar empleo, de aumentar la producción, de aumentar el PIB. No es posible, ¿no es cierto?, salir de la recesión si es que se mantiene Velarde en el Banco Central de Reserva, porque él va a seguir aplicando una política ortodoxa. ¿Que implica qué cosa? A Velarde no le interesa la producción, a Velarde no le interesa si uno come o no come, a Velarde no le interesa si los precios suben o no suben, a Velarde lo que le interesa fundamentalmente es mantener teóricamente la inflación en un rango, ella le llama rango meta, ¿no? Del 3% hacia abajo. Y para conseguir el rango meta de 3% hacia abajo de inflación, a él le importa poco si tú comes o no comes, si tú tienes sueldo de hambre o no tienes sueldo de hambre. ¿Ya? Entonces, esa es la razón fundamental por la que los neoliberales, las corporaciones y todos estos economistas libertarios adoran pues a Velarde, porque él es el que le garantiza el mantenimiento de la tasa de rentabilidad alta, le garantiza la libre salida de los capitales. ¿Qué cosa le garantiza a Velarde? El pago puntual de los intereses de la deuda externa de más de 35.000 millones de soles al año. Le garantiza la cobertura a la gran banca financiera, a la gran banca usuraria acá. Le garantiza a las AFP, le garantiza que hagan los negocios que le dé la gana. Y eso, ¿no es cierto?, está contra la política económica de cualquier gobierno. Por eso yo le dije a Castillo, me acuerdo perfectamente, y eso está grabado en junio del año 2021. Lo primero que tienen que hacer ustedes, si es que quieren implementar una política económica seria a favor del pueblo, era cambiar al presidente del directorio y a todo el directorio del Banco Central de Reserva. Si no hacen eso, no va a pasar nada. Van ustedes a seguir en esta situación. Y eso se cumplió, hermanos. Eso se cumplió. Y se lo dije delante de los agentes de Cerrón, porque ellos protegían, yo hasta ahora no entiendo por qué protegían ellos a Velarde. Porque a
a Castillo no había ningún problema porque se habían vencido los 5 años del periodo de Velarde y él podía designar a cualquier economista como presidente del Banco Central de Reserva. ¿Por qué lo ratificó? ¿Por qué le dio 5 años más del manejo del Banco Central de Reserva a Velarde? Ese es el gran misterio que ustedes tienen que preguntarle a Cerrón. Dicen que corrió mucha plata, porque ahí Velarde tenía como su agente publicitario, su propagandista que lo llevaba a las reuniones con Castillo, a Pedro Franque. Ahí están las entrevistas, están los ingresos al Palacio de Gobierno, donde ellos propusieron a Velarde por 5 años más. ¿Ya? Eso es una verdad histórica, hermanos. ¿Ya? Una verdad histórica que eso no lo puede cambiar. Entonces, la respuesta es bien simple. Cualquier política económica que implemente este gobierno o cualquier gobierno no va a tener éxito si es que no se cambia la política monetaria del Perú, porque esta política monetaria solamente favorece a un pequeño grupo de empresas transnacionales de grandes corporaciones. Es una élite que no pasan de 500 grandes corporaciones extranjeras y el sistema financiero transnacional. Esa es la razón, y porque ellos obedecen, son agentes del Fondo Monetario. Todos los ministros que han pasado por el gobierno, todos son agentes del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y también lo es Julio Velarde. Entonces, nosotros, si llegamos al gobierno, vamos a cambiar esto, ¿no? Porque tenemos políticas económicas, tenemos políticas monetarias, y por eso que introdujeron el contrabando, ¿no? Estos libertarios, neoliberales se jactan, ¿no es cierto?, de decir que el secreto es conservar la autonomía del BCR, del presidente del BCR. No, hermanos, eso es un argumento falaz, porque en un Estado, en un gobierno, no pueden haber 2 o 3 caballos que tiren de diferente cordel, hermano, por diferentes vías. El gobierno, la política económica de un gobierno, la política monetaria, la política fiscal, tiene un solo objetivo, tienen que estar alineadas. El BCR no puede decir esto como lo que sucede hoy día, y el Ministerio de Economía hace otra política económica reactivadora. Esto va a fracasar toda la vida porque la política monetaria te lo está saboteando. Entonces, las dos políticas tienen que ir alineadas, hermanos. Y para eso se necesita tener coherencia teórica, económica, técnica. ¿Ya? Y por eso que ellos no quieren que se cambie la Constitución esta maldita del año 93. Porque ahí está, hermano, la madre del cordero, porque se ha constitucionalizado, ¿no?, esa trampa, al igual que los contratos ley. Entonces creo que esto está claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice acá, Paul, dice, y usted quiere imprimir dinero para supuestamente aumentar salarios, eso produce inflación, no sea usted bruto. ¿Ya? Ese es el razonamiento de los libertarios. Nosotros no queremos, no es nuestro modelo, el modelo de economía humanista no implica impresión de billetes, es todo lo contrario. El modelo de economía liberal se basa en impresión de billetes, se basa en el manejo de tasa de ganancia, de tasa de plusvalía por encima del 50%. Para nosotros, ¿no es cierto?, el bienestar, los salarios, las utilidades de los empresarios, de los sueldos de los trabajadores, se basan en creación de riqueza, en aumento de productividad, en la inserción de tecnología en los procesos productivos, para generar, digamos, mayor valor agregado, mejorar la cadena de valor. Cuando usted genera cadena de valor a partir de tecnología de punta, no hay aumento de la tasa de plusvalía, porque esa creación de riqueza no sale de la energía del trabajador, sale, ¿no es cierto?, del rendimiento de una máquina, y una máquina es distinto, pues la evaluación de una máquina es distinto de un trabajador. Entonces no tengan ese razonamiento tan simple, porque los neoliberales dicen, si tú no quieres eres populista, ¿no? Si tú no quieres, quieres
crear empresas estatales, quiere crear burocracia. No, nosotros no queremos eso, queremos Estado eficiente. Por eso que vamos a reducir 10 ministerios. Nosotros queremos salarios justos, pensiones justas, pensiones dignas, porque nosotros somos humanistas. Un ser humano no puede vivir con 200 soles de pensión, hermanos, 300 soles. Y este círculo vicioso no lo va. Por eso que hay conflictos, por eso que hay huelgas, por eso que se matan en el Parlamento, por eso que se roban en las gobernaciones. El secreto está acá. Si tú no generas riqueza en una sociedad, generas conflictos y al final generas revoluciones armadas. Y eso es lo que nosotros no queremos. Porque nuestra visión es inteligente, nuestra visión es una visión racional, basada en la ciencia, en la tecnología. Los problemas son humanos, económicos, se pueden solucionar, claro que se pueden solucionar, pero tienes que tener equipos potentes, de gente que conozca el problema económico, de que le dé soluciones al país, y no estar aferrados a teorías económicas neoliberales o liberales o libertarias o anarcocapitalistas que han fracasado en el mundo. 300 años, hermanos, han fracasado, han generado guerras mundiales. Hoy la guerra en el mundo, en Ucrania, es una guerra por mercados. Van a haber guerras futuras porque los chinos han destruido a los norteamericanos y a los europeos. Ustedes están viendo, hermanos, entiendan ustedes, los chinos tienen para producir para todo el mundo, para 7, son 5 más 6, 11, son cerca de 20.000 millones perdón, 8.000 millones de habitantes con los hindúes. Tienen producción para satisfacer millones de carros, millones de computadoras, tienen todo. Porque esa es una ley económica, no es lo que se me ocurre a mí. Cuando tú tienes rendimientos productivos de escala, tú puedes generar la producción que tú quieras, de barcos, de satélites, de robots, de carros, lo que quieras, computadoras, teléfonos. Y los chinos los han destrozado, por eso ellos están metiendo carros eléctricos a $25.000 en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué empresa norteamericana, qué empresa europea, la Mercedes-Benz, la Volkswagen, el Audi, Porsche, Ford, Chevrolet, qué va a resistir un cañonazo, hermano, un carro a $25.000, eléctrico, de última generación? Si los carros que producen los norteamericanos y los europeos están por el margen de $60.000 hacia adelante, hay una diferencial de $35.000, porque los chinos son más productivos. Los chinos han encontrado la fórmula para abaratar costos y se han vuelto más liberales que los propios norteamericanos. Eso es economía de libre mercado, pues. Todos los jugadores, todos los players van a un mercado, ofrecen sus productos y el que ofrece un producto a menor precio, menor calidad, ese gana el mercado. Entran los chinos, los norteamericanos, los alemanes, los franceses, los ingleses, los italianos, entran al mercado con los carros. Que el consumidor, ustedes los neoliberales dicen que el consumidor es el soberano, ¿no? El consumidor es el rey, el consumidor es el que elige. El consumidor en base de su libertad es el que va a decir qué carro compra. Ustedes violan esa libertad. Ustedes atentan contra esa libertad. No, ustedes interfieren en esa libertad, no dejan que el consumidor elija. ¿Por qué? Porque usan al Estado, al gobierno de manera proteccionista, ¿no? Entonces suben los aranceles, ¿no? Y encarecen los carros para que el consumidor pague más. Esa es la gran mentira, la gran hipocresía de esta teoría neoliberal, que no se cumple, no se da, hermanos. Entiendan ustedes. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Existe una economía oligopolizada de monopolios, una economía donde el Estado es usado por las grandes corporaciones. Entonces, a mí no me pueden desmentir técnicamente, hermanos, matemáticamente, de que en una economía humanista, ¿no es cierto?, productiva, innovadora, nosotros podemos hacer crecer a este país, vamos a crecer el PIB, el Producto Bruto Interno. Hoy estamos en 220.000 millones de dólares. El PIB lo podemos tirar hacia arriba en 7 años, hermano, a 400.000 millones de dólares. Ahí nos van a tomar en serio recién. Y podemos negociar de igual a igual con los chinos, con los hindúes, con los
con toda la gente del BRIC. ¿Ya? Entonces no hay, hermano, no hay. ¿Ya? No hay un economista un doctor en ciencias económicas, porque yo debato, yo discuto con gente que tiene conocimiento, que me muestre, hermano, sus credenciales académicas. Yo no puedo discutir con un pobre diablo y a mí me dicen que soy soberbio, son tonterías. Porque el conocimiento es producto, hermano, de disciplina, de mucha responsabilidad, de años de estudio. Esto yo lo he estudiado más de 40 años. Y les explicaré en otra clase cuál es el origen de la pobreza y cómo se puede erradicar la pobreza, cómo se puede sacar a un país, hermano, del atraso. Y no es cuento mío, lo han hecho los hindúes. Y no me digan que los hindúes son capitalistas, no son comunistas. Lo han hecho en Vietnam, lo han hecho en Singapur, lo han hecho en Alemania, porque han descubierto la fórmula y lo que yo he hecho es descubrir esa fórmula para el Perú. O sea, yo no estoy creando la pólvora, pero esta gente, estos neoliberales, este grupete, ¿no es cierto?, de gente que tiene asaltada el Estado, no quiere pues que ustedes abran los ojos, ¿no? Los engañan con sus medios de prensa, los engañan con sus economistas, esos pagados que salen en la televisión. Dinosaurio de la economía, hermano, la economía actual es una economía matematizada con modelos macroeconométricos que hacen tendencias a 25 o 50 años. Es una economía potente que te puede resolver problemas económicos en una sociedad. Están pensando como economistas de hace 40, 50 años, hermano. Y eso ustedes tienen que saberlo, pues, si es que les interesa, ¿no?, cambiar este país. Esto no es autodidactismo, uno tiene que estudiar mucho con grupos de investigación para poder entender. Alguien me preguntó sobre el riesgo país. Esa es la última pregunta que voy a contestarles, hermanos. ¿Qué incidencia tiene, fíjense, el riesgo país en la economía del Perú? Hay un grupo de calificadoras, se llaman calificadoras, que son sociedades anónimas, ¿no? Son grandes especuladores a nivel internacional. Calificadoras de riesgo. Standard & Poor's, ¿no es cierto?, el Moody's y otras más, ¿no?, que hacen una evaluación de las economías en América Latina y en todo el mundo sobre cerca de 10 variables, ¿no es cierto? Crecimiento del PBI, inflación, tipo de cambio, volumen de exportaciones, importaciones, balanza de pagos, cuenta capital y una serie de variables. Y aparte, ven la parte, esas son las variables cuantitativas, ¿ya? Variables cuantitativas, ¿no? Y también ven variables cualitativas, que son lo que se llama la incertidumbre política, ¿no? El marco legal. ¿Para qué? Cada país tiene una calificación de A más A, ¿no? O B más B más B. Y si están por debajo de eso, ya se supone que los que están en A por A más A más A más A son los que tienen mayor posibilidad de recibir créditos internacionales. Entonces, ellos trabajan para los banqueros, para la gran banca internacional, son financiados por la banca internacional, le dicen a ellos, ¿sabes qué? Audítame, chequéame, fíjate cómo está el Perú, porque queremos meter plata ahí, hacer un negocio, meter 5.000 millones de dólares de capital colombiano, tenerlo 30 días y sacarlo. Hay reservas, hay dólares disponibles, el gobierno es manejable, el gobierno no pone trabas, entonces ellos se dedican a eso. O sea, eso
tranquilizan en un criterio que se llama riesgo país. ¿No? Eso le sirve a los grandes inversionistas extranjeros para meter plata en un país o no. Entonces, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Dice que le han bajado la calificación a -B, me parece. ¿Y qué implicancia tiene eso? En el Perú nada, si los inversionistas nacionales quieren invertir. Mayor razón, pues, los inversionistas internacionales. Salvo que descubran, pues, petróleo, pues, en el mar, que descubran gas en la selva, o descubran un gran yacimiento de oro. Ahí sí se meten con todo. Así hay una dictadura acá en el Perú, ellos meten la plata. Porque arriesgan sus capitales para ganar mucho más dinero. O sea, estas calificadoras de riesgo son empresas, son sociedades anónimas que se dedican a evaluar la economía y las finanzas de un país para decirle a la grande banca internacional, digamos, la capacidad del país, la capacidad de pago y los riesgos que tiene la inversión. A una mejor calificación, el país puede tener más créditos. A una menor calificación, menos créditos. Por ejemplo, si tú estás en A, más A, tú puedes emitir bonos. ¿No? ¿Bonos para qué? Para levantar capitales, pues, para levantar dinero. Como lo que ha hecho Porky, ¿no? 4.000 millones lo ha invertido bonos. Pero la pregunta, yo soy contrario a esa política, porque toda política de endeudamiento, emitir bonos, es negativa para el desarrollo de un país. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no debemos emitir bonos, sino debemos vivir del ahorro nacional? Eso se llama acumulación de capital. Acá está. Nosotros tenemos que vivir del ahorro interno y tenemos que acumular capitales y por excepción debemos endeudarnos. Por excepción. Es lo que hace China, pues. ¿Usted cree que China emite bonos, China se endeuda? No. China al contrario. China tiene superávit. Tiene un superávit, ¿no es cierto? Como país social imperialista, tiene un superávit más o menos de 4 trillones de dólares en el mundo. O sea, tiene plata de sobra China. Porque las utilidades que hacen, que obtienen ellos de sus exportaciones de la producción, no se la llevan los empresarios, porque allá no hay grandes empresarios, no hay grandes corporaciones. Todas las superganancias se concentran en el Estado. O sea, el Partido Comunista es el que maneja todas las utilidades de China. Por lo tanto, tienen dinero, pues. ¿Y qué hacen con ese dinero? Han estado colocando estos 4 trillones, o sea, millones de dólares. Han estado colocándolo, comprándole bonos a los norteamericanos. Ahora, ¿por qué les han comprado los bonos federales? Porque los chinos son buena gente, porque los americanos son simpáticos. No, son business, negocios. Porque le pagan 8, 9, 10% por esa plata. Y eso es negocio. El negocio, pues. En lugar de tener 4 millones en el Banco Central de Reserva chino ahí depositado la plata, no, te sacan, te lo colocan, compran bonos y ganas 8, 9, 10% de interés al año. O sea, los chinos son inversionistas acá. Toda la del capitalista, ¿no? O sea, no tienen nada de comunistas, son especuladores, son agiotistas y están donde te paguen el mayor interés. Pero a raíz de la guerra con Rusia, ¿no? Los chinos, estos bonos que han comprado, se los han devuelto. Yo no quiero ya tus bonos porque se los pueden confiscar. Dame la plata. Por eso que los chinos con ese dinero están comprando empresas en el Perú, en México, metiendo plata en Brasil, en África, en Asia. Porque no pueden tener el dinero en billete, ellos tienen que colocar esos dólares. ¿Ya? Ellos se pueden comprar todas las empresas norteamericanas, pero tienen un riesgo. Si compran empresas, la Ford, la Chrysler, la General Motors, si compran empresas en Estados Unidos, se corren un riesgo. No lo pueden hacer ni en Europa, porque el gobierno federal, Biden o Trump, quien sea, les va a expropiar la empresa y les quita, digamos, la propiedad de la empresa. O sea, los capitalistas le van a confiscar, digamos, a un comunista. Eso es ilógico, ¿no? ¿No es cierto? Es paradójico, pero así es, pues así se mueve el mundo, pues, hermanos. Entonces, ¿hay plata en el mundo? Claro que sí. Si fuéramos gobierno, le hablaríamos con los chinos para que nos presten dinero a tasas bajas y sin condicionamiento. O sea, plata así limpia, porque cuando el Fondo Monetario te manda plata que en proyectos que a ellos les interesa.
para que compre sus mercancías infladas. Eso no es negocio para nosotros, ¿no? Si nos endeudamos, será para hacer grandes obras, hermanos. Entonces, eso es lo que es el riesgo país social, no nos asusta a nosotros. Al contrario, nosotros, yo no, personalmente, el equipo nuestro, el equipo económico, no es partidario de comprar bonos, no es partidario de endeudarnos, porque vamos a pagar intereses. Y intereses significa desangrar la economía del país.